vamos a comenzar o voy a comenzar a contarles acerca del análisis y el abordaje terapéutico integrativo de un caso con conducta suicida. La intención es que ustedes puedan darse una idea de primera mano de cómo abordar un caso de acuerdo con un modelo que nosotros estamos trabajando desde hace varios años en la universidad, obviamente entendiendo que es una presentación en muchos sentidos resumida, muchos sentidos resumida, que bueno, tiene una cantidad de bemoles adicionales que no traigo acá. ¿Cuál va a ser el temario? Inicialmente, pues contarles un poco de mí, ya Eva les habló un poco de mí, entonces creo que esto lo podremos pasar rápidamente. Voy a hablarles de los datos de identificación del paciente, un muy breve resumen de la historia clínica y luego algo que creo importante y es hablarles un poco de cómo nosotros leemos las perspectivas integrativas en psicoterapia y cuál es el modelo de formulación de caso integrativo que trabajamos en la universidad como marco general para la presentación del caso. Y luego ya pues entraremos en el proceso de intervención del caso que les traigo para esta noche para ustedes. Creo que ya la presentación estuvo lista. Sí, yo trabajo en la universidad desde el 2010. Antes trabajé en otras universidades, hospitales, pero creo que lo esencial es lo que ahora les comentaban acerca de mi historia y quisiera señalar algo y es que estén atentos a que la maestría que coordino se llama Maestría en Clínica Psicológica, no en Psicología Clínica, y eso tiene un sentido que miraremos a lo largo del proceso del análisis de caso. Vamos a empezar entonces. ¿Quién es el paciente? ¿De quién les voy a hablar hoy? Este es un hombre de 25 años, es colombiano. A nosotros tenemos una estratificación por niveles. En Colombia es el estrato 5, es un nivel económico, socioeconómico alto. Su nivel de formación es universitario con posgrado. Él tiene una maestría en administración. Trabaja en una empresa, en la empresa de los papás de él. Es una empresa muy grande, con cobertura nacional e internacional. Soltero, sin hijos. Dice no profesar ninguna religión y en este momento, en el momento actual, está viviendo con sus padres y una hermana menor de 25 años. Si pensamos en datos básicos de historia clínica, muy básicos de historia clínica, encontramos que en sus primeros años él eh, es el primer hijo de esta pareja que tenían 6 meses de noviazgo. El papá tenía 18 y la mamá 17 cuando él nació. Los dos eran dependientes de uno de los padres. No fue un embarazo ni planeado, ni deseado, ni buscado, un accidente. El parto natural y a lo largo del embarazo y en el parto no hubo ninguna complicación, no presentaba enfermedades. Estaban empezando en ese momento la empresa familiar de la que les hablé, por lo que no tenían nunca tiempo para cuidarlo. Siempre había dificultades para saber quién se quedaba con él, por lo que los primeros años de vida él estuvo en distintas casas de vecinos de donde ellos vivían, donde de alguna manera se lo turnaban. Un día lo cuidaba uno, el otro día otro, a veces una tarde uno, otra tarde otro, generando una sensación, digámoslo, en los vecinos y en la familia, de encarte, de no saber qué hacer, de estar muy complicados con el cuidado de él. A los 18 meses, todavía estando muy pequeño, lo ingresaron a una guardería que era muy masiva, tenía muchísimos niños, y él se quedaba allí desde las 8 hasta la 1. A los 3 años presentó un cuadro de asma severa que fue tratado de manera intermitente. A veces lo llevaban al médico, a veces no, a veces le ponían cuidado, a veces no. Y a los 4 años ingresa ya al sistema educativo, ingresa al colegio. En cuanto al colegio, voy a hablar primaria y bachillerato juntas, o sea, todos los 11 años de formación. Él era una persona con muy pocos amigos, pero particularmente no se le despegaba al amigo que conseguía. Él conseguía un mejor amigo y se le pegaba. No se separaba de él y hacía todo lo que el mejor amigo le pedía. Presentó a lo largo de los años quejas frecuentes de dolores y malestares difusos, por ejemplo, dolores de estómago, dolores y calambres en las piernas, contracturas en la espalda, pero no encontraban ninguna causa médica. Y siempre se distinguió por un muy alto rendimiento académico. El papá y la mamá, muy ausentes, mantenían esta misma conducta que les mencionaba antes, un papá muy estricto, muy fuerte, impositivo, una mamá que es
sumisa ante el padre, siempre estaba pendiente de lo que el papá quería, que no faltara nada, que no fallara nada, y el hijo se ocupaba esporádicamente, pero realmente la importancia real para la madre era el padre, no el hijo. De él encontramos que nos dicen que es una persona y era una persona muy apegada a la norma, al punto de que en el colegio primario y bachillerato le decían que era un sapo. En Colombia el sapo es aquel que cuando el profesor pregunta, ¿quién dañó tal cosa? Y ahí siempre hay uno que dice, ay, fue Perano. Siempre hay algo. Este muchacho tenía esas características. Eso generaba problemas de relación y tenían algunas particularidades como ser reactivo, agresivo, verbal y a veces físicamente ante situaciones no muy claras, inexplicables, y muy sumiso ante la autoridad. Ya finalizando el colegio, el bachillerato, los últimos años de formación, tuvo una novia a los 18 años. Él dice que la amaba profundamente y que habría muerto por esa novia, literal. Sin embargo, era muy intenso, muy celoso. Intenso era que estaba todo el tiempo detrás de ella, llamándola, preguntándole, revisándole el correo, en fin. Cuando la novia lo deja, porque lo deja, ya lo vamos a ver, por esa razón, llega el primer intento de suicidio. Entonces vamos a mirar ese primer intento. Después de 6 meses de relación, ella le dice que es una persona muy intensa, muy posesiva, muy celosa y que no quiere seguir con él. Él le reclama diciéndole que ha hecho todo por ella, pero que ella no lo valora y la amenaza con matarse si lo deja. Durante un tiempo, ella aplaza la decisión hasta que después de un ataque de celos muy fuerte, ella dice, haga lo que quiera, pero yo voy a terminar y termina la relación. Él le escribe y le dice, nunca te vas a olvidar de mí. Y se va para la casa y se toma una gran cantidad de tabletas de diversos medicamentos. La hermana estaba en la casa, lo encuentra, se lo lleva para urgencia, le hacen un lavado y allí pues le indican tratamiento por psiquiatría y psicología. Lo medican, ponen un diagnóstico de depresión e inicia terapia cognitivo-conductual. Él va a muy pocas citas a psiquiatría. Él deserta porque dice que el psiquiatra no lo entendía y no lo escuchaba. Y curiosamente con la psicóloga se queda un año, digo curiosamente porque en las anotaciones de la historia clínica de la psicóloga dice, es una persona muy juiciosa, está todo el tiempo, no falta, llega a tiempo, pero no hay ningún tipo ni de cambio ni de ensayo. Él está ahí durante un año. Familiarmente en esta época, en su vida familiar, los papás ya han logrado consolidar una empresa con muchísimo éxito, le pagan un apartamento para que él viva solo ahí, en parte por las dificultades que se presentan en la interrelación, y es un apartamento que queda muy cerca de la universidad donde él va a estudiar. Ya les voy a hablar de la universidad. Tiene muy poco contacto con sus padres, realmente es más esporádico del día a día, de lo que necesita y demás, pero nada más. La mamá sigue siendo muy ambivalente, está pendiente del papá y el papá es hiper exigente. El muchacho dice que el papá siempre ve el punto negro en la pared blanca. Tiene choques permanentes con su hermana todo el tiempo, porque él dice que su hermana es muy perezosa, muy vaga, que no hace nada, y los papás la ven como alguien perfecto, y eso le genera un malestar enorme. Refiere de manera frecuente, qué bobada, mejor matarse que seguir así, o ustedes estarían mejor si yo estuviera muerto y ya van a ver que les voy a arreglar la vida, comentarios de ese tipo. Sin embargo, los papás y la hermana no escuchan esos comentarios porque ellos dicen que son por llamar la atención y es que él nos quiere chantajear. Durante el tiempo que pasa en la universidad, que son 4 o 5 años, él estudia administración de empresas, es becado por un alto nivel académico, pero tiene la misma forma de relacionamiento que tenía en el colegio y en la primaria. Muy solitario, siempre consigue algún amigo del cual él se adhiere, al cual él se adhiere, hasta que tiene algún conflicto y rompe con él y vuelve otra vez y repite el ciclo. Además, tiene algunos problemas esporádicos, no son pues todo el tiempo, con compañeros, porque él se molesta muy fácilmente y da respuestas fuertes. Fuertes son agresivas. Estando en la universidad, en el tiempo en el que él pasa en la universidad,
ya en los últimos semestres de ella, en sexto semestre, son 9 semestres de carrera, conoce a la segunda novia, la persona que fue su segunda novia. Él allí se dedica en cuerpo y alma a ella. Él le ayuda con las asignaturas, con las clases, le hace los trabajos, pasa todo el tiempo juntos. Sin embargo, al finalizar la carrera, ella le dice que lo va a dejar porque se agotó la relación y ella necesita estar libre por un tiempo. Pareciera que la sensación de la novia era de agobio ante esa presencia todo el tiempo de él sobre ella. Él hace y promete todo lo que ustedes quieran para que ella no se vaya. Él le promete matrimonio, le promete un trabajo súper bien pago en la empresa de los papás, él le promete lo que ella quiere, pero ella le dice que no. Ahí aparece entonces, llega entonces el momento del segundo intento de suicidio, vamos a mirarlo. Él, luego de que la pareja le dice que no va más, llama a la mamá, tenía una ira enorme y le dice que ella lo dejó. La mamá le dice, él le dice, la pareja envió un mensaje diciéndome que él me terminaba y lo bloqueó. La mamá le dice, cuando él le dice esto, yo no puedo hacer nada. Eso con el tiempo a usted se le va a pasar y ojalá aprenda a no chantajear a las personas. Por eso lo dejó, por chantajista, chantajista emocional. Él tenía mucha ira y esta respuesta de la mamá, pues imagínense lo que produce. Y él se va para una finca, una casa de campo que ellos tienen cerca y entra al cuarto y se intenta colgar. El mayordomo de la finca, el agregado, va pasando por ahí y se da cuenta que él se está colgando y alcanza a colgarse de la soga. Lo detiene, lo descuelga, pide ayuda y entre varios trabajadores lo llevan a urgencias donde lo medican por depresión e inicia psicoterapia. Pero él en muy pocas semanas deja los dos procesos. Los papás le ofrecen trabajo en la empresa para que esté ocupado en algo y no piense cosas sin sentido bobadas y él empieza a trabajar en la fábrica. Allí aparece entonces la historia reciente, elementos de la historia reciente. Nos dicen, pues la familia y él mismo nos dice que es muy exitoso en la empresa, tiene un ascenso muy rápido, él se dedica, dicen, al 1000% a las labores de la empresa y mantiene sus patrones de relaciones sumiso con los líderes y con los papás, más con el papá, no tanto con la mamá, muy cercano a los que él considera amigos, que son uno o dos, y con los demás es como si no existieran, no los maltrata, aunque a veces tiene explosiones de ira, mal genio, ante problemas que no se resuelven, pero es como si no existieran. En esas discusiones que él tiene en la empresa, los papás no lo apoyan y dicen que él es una persona muy difícil, que él es conflictivo, que él genera, le decimos, muchos ruidos y por eso deciden entrar a la empresa a la hermana, le crean un cargo en la empresa diseñado para que lo pueda acompañar, para que le ayude a tener mejores relaciones, a aceptar toda su capacidad laboral, pero que le ayude a disminuir los problemas relacionales. Esto tiene un efecto contrario porque los conflictos ahora se vuelven mucho más graves con la familia. Y entonces los papás le dicen que van a abrir una sucursal de la empresa en otra ciudad y le dicen que él va a ser el que va a abrir esa sucursal, que se vaya. Él se niega rotundamente a irse de la ciudad, dice que no lo acepta y los papás le dan un ultimátum, le dicen, si usted no se va, nosotros lo vamos a echar de la empresa y usted verá que se pone así. Ahí llega entonces el tercer intento. Vamos a mirar el tercer intento que pasó. Luego de esa reunión donde a él le dicen que lo van a echar, luego de hablar con los padres y hermanos en esa reunión de la junta directiva, los papás, era un viernes al final de la tarde, los papás se van para la casa con la hermana y él sale muy molesto porque no le dejaron opciones. Él dice que él hace todo por la familia y por la empresa y que así le pagan. Mientras ellos se van para la casa, él se va y encierra en un cuarto de uno de los almacenes de la empresa y se toma un frasco de limpiador de máquinas. Él lo que tenía en su cabeza era cómo se van a sentir cuando me vean muerto aquí. Él dijo al día siguiente. Sin embargo, ya se estaba sintiendo mareado y cayó en cuenta de algo, y es que era viernes en la tarde y a ese cuarto no iba a entrar nadie hasta el lunes siguiente.
él se imaginó como un cadáver hinchado y morado, sintió mucha repugnancia y empezó a hacer ruido para que un empleado que había en ese sector de la planta pues le ayudara. Lo llevó a urgencias y medicina general, finalmente lo medicó con un ansiolítico y lo envió a la casa pidiendo consulta externa por psiquiatría y psicología. Él fue a la casa de los padres, no a su casa. Sin embargo, él decidió no ir a terapia. Dijo, yo no voy a ir ni a psiquiatría ni a psicología, eso no sirve para nada. Él estuvo así unos pocos días y casualmente se encontró a la primera exnovia que él había tenido, la del primer intento. Ella, dice él, le habló muy amablemente, como si aún me quisiera. Conversaron un rato y ella le dio el número del terapeuta personal y le dijo, por favor, vaya donde ese terapeuta porque usted necesita ayuda para vivir más tranquilo. Allí entonces empieza el proceso. Aquí empieza el proceso del paciente. Él llega a consulta, un consultorio, consulta particular. Consulta particular es importante señalarlo porque en Colombia tenemos un sistema de seguridad social que atiende a las personas por psicoterapia, pero tiene un número limitado de sesiones por año. Hasta ahora 30 sesiones por año. En cambio, en un consultorio particular, pues las sesiones son abiertas, aunque el costo es mayor. Llega donde un terapeuta que tiene 30 años de experiencia, tiene una formación inicial de base de psicoterapias de orientación analítica, psicoterapias relacionales, y actualmente hace algunos años, unos 10 años, es psicoterapeuta integrativo. Él llega a consulta diciendo que él quiere sentirse más tranquilo, no vivir una vida prestada y controlar esos impulsos. Fíjense que tiene un espejo muy grande con lo que le dijo la exnovia. Y al hablar con la familia dice que ellos están cansados con la situación, porque ellos viven a la sombra o con la sombra del suicidio en la puerta de la casa. Y ellos dicen, él no quiere mejorar. Básicamente ellos creen que él manipula. Y le dicen al terapeuta, encárguese usted. Quiero insistir en esto porque son elementos importantes de análisis en el caso. Este caso lleva a la fecha de la organización de esta presentación 5 sesiones. Ya está empezando el proceso realmente. El proceso, como yo les había comentado, es un proceso que se organiza alrededor de lo que se entiende como psicoterapias integrativas. Entonces, voy a presentarles de una manera supremamente breve qué entender por terapias integrativas y cuál es el modelo integrativo que nosotros seguimos en la universidad y a través del cual el terapeuta está siguiendo este caso. Las terapias integrativas, pues, es algo, creo, bastante obvio. De alguna manera lo que buscan es integrar modelos y técnicas para entender mejor y hacer avanzar la psicoterapia a través de la articulación de diferentes enfoques. Básicamente las terapias integrativas lo que buscan es hacer abordajes multidimensionales, más abarcativos de los motivos de consulta de los pacientes y alcanzar solución de los problemas o de los objetivos que se plantean de una mejor manera. De alguna forma el integrativo intenta de una manera sistemática, y van a ver que voy a insistir en eso todo el tiempo, poner a conversar teorías y técnicas de diferentes orientaciones, no solo en psicología, para formular psicoterapias pertinentes para cada paciente. Básicamente es lo que busca. Si ustedes piensan en la historia, pues no los voy a cansar con la historia, pero les doy algunas ideas. Algunos, y yo creo en eso, piensan que Freud fue un integrador. Él hizo algo que vamos a ver ahora, un tipo de integración que se llama integración teórica, pero se encuentran algunos hitos históricos, como un texto y un intento de French, que luego trabajó con Alexander, haciendo un paralelo entre el psicoanálisis y el condicionamiento pavloviano, tratando de ponerlos a conversar. O un trabajo muy interesante de Rosenweig, en general lo conocen como el mito del pájaro Dodo, el de Alicia en el País de las Maravillas, relacionado con aquella competencia en la cual todos corren por toda parte, llegan a diferentes lugares, pero finalmente todos llegan. Y él nos dice, él plantea una propuesta en la cual habla de factores comunes de cambio como el elemento principal de la psicoterapia. Ya vamos a ver eso de los factores comunes. O un texto muy conocido, que es un texto escrito por Dollar y Miller, donde tratan de traducir conceptos psicoanalíticos en términos de teoría del aprendizaje. Entonces, represión psicoanalítica en términos de inhibición y a partir de ahí crear nuevas teorías. Hay muchos otros. En la historia ustedes pueden encontrar muchísimos otros.
Aquí traigo tres que son muy contemporáneos, que tienen unas lógicas integrativas indudablemente y que finalmente caben dentro de algunas de las líneas de integración en psicoterapia. Yo les decía ahora que la integración debe ser sistemática, o sea, no es coja lo que quiera. Y en esa medida hay formas distintas de integrar, sistemas de integración diferentes, que no son orientaciones teóricas, son formas de razonamiento clínico. Ustedes ven allí formas de integración de primera, segunda y tercera generación, de integración ecléctica de primera y segunda generación. Es una forma de organizarlo en la bibliografía. Yo les voy a hablar de cada una de ellas. La primera, el eclecticismo, y si ustedes ven, está interrogado, porque eclecticismo e integración tienen diferencias fundamentales, esenciales, pero no porque lo diga yo, sino en investigación en psicoterapia, buena parte de los terapeutas hoy tienen una tendencia ecléctica o tendencias eclécticas. Y por eso creo que es importante considerarlo, porque igual en el eclecticismo lo que se hace es tomar teorías y técnicas de diferentes lugares para finalmente realizar intervenciones terapéuticas. ¿Centrados en qué? En el pragmatismo, que la cosa funcione, que la cosa sirva. Esa es una primera línea. Modelos, pues hay muchos, imagino ustedes conocen el modelo de Lazarus, bastante viejito ya, pero que ha servido para desarrollar una cantidad de propuestas en psicoterapia desde los 60 en adelante. Tres formas de integración, digámoslo, rutas de integración reconocidas hoy son la integración teórica, la integración asimilativa y la integración por factores comunes. La teórica es un tipo de integración que toma dos o más teorías, casi siempre son dos, las pone a conversar y de allí genera, crea una nueva teoría. Lo que yo les hablé ahora de Miller y Dollar es una teoría, una integración teórica, o Freud es una integración teórica. Es muy compleja, muy difícil, requiere muchísimo trabajo, pero hay muy buenos elementos hoy para pensar eso. Las terapias integrativas de Botziel, por ejemplo, son terapias de esta modelo cíclico, es de esta perspectiva. La integración asimilativa es más frecuente, digámoslo así, es un tipo de integración en la cual se mantiene una teoría de base, una teoría de origen, una teoría, digámoslo, preponderante, pero a esa teoría, de manera sistemática, se aprenden a articular teorías y técnicas de otras fuentes, que la enriquecen y permiten crear terapias mucho más pertinentes para el paciente. Y están las perspectivas de factores comunes. La perspectiva de factores comunes en la integración en psicoterapia lo que dice es que si nosotros tenemos, de acuerdo con la investigación de Pearsall en el 2011, 500 sistemas de psicoterapia, todos intentan diferenciarse, todos intentan decir que son lo mejor. Igual todos tienen algo en común, todos se denominan psicoterapia. Entonces los que trabajamos con factores comunes nos preguntamos, ¿y qué tienen en común? No tanto que los diferencia, ¿qué tienen en común? Porque si trabajamos con los elementos comunes, vamos a trabajar con elementos muy fuertes en la medida en que tienen sustentación desde diferentes lugares. Y finalmente, hay una terapia que es una terapia muy interesante, o unas formas de terapia muy interesantes, la terapia multiteórica, en la cual lo que se propone es una macroestructura que le permite a uno leer los casos, integrando al interior de esa macroestructura diferentes teorías y técnicas. El modelo más conocido es el modelo de Prochaska y Clemente, el modelo transteórico de Kant. Entonces, de una manera muy rápida, estos tres elementos nos llevan a pensar formas, tipos de razonamiento clínico integrativo. Yo les traigo tres autores como ejemplo. Por ejemplo, Lazarus nos dice un ejemplo de eclecticismo. Desde este punto de vista, interesan muy poco los debates teóricos entre las distintas terapias, que ya son muy viejos y no aportan nada sustancial, sino la efectividad para unos fines clínicos relevantes. Fíjense que es pragmático. Tenemos a Jeffrey Jung, muy conocido, en la terapia de esquemas. Estos puntos de vista que comencé a integrar al modelo cognitivo construyó lo que llamé originalmente terapia cognitiva focalizada en esquemas, que implicaba una integración equitativa de otros modelos, y él de ahí los cuatro modelos que utilizó. En este punto, decir que era un modelo cognitivo ya no era adecuado, porque era solo un 25% cognitivo. Por lo que actualmente, para indicar que no es solo una terapia un poco diferente, sino que es un modelo integrativo, totalmente nuevo,
en cuanto a que integra técnicas de modo sistematizado, vuelvo a lo sistemático, en un nuevo modelo conceptual llamado terapia de esquemas. Terapia de esquemas de Jung, modelo integrativo de tipo teórico, de integración teórica. Y está una propuesta muy interesante de Safran y Muran en la Alianza Terapéutica, donde nos dice, nos hemos visto influidos por diversas tradiciones psicoterapéuticas, entre ellas el psicoanálisis, la tradición experiencial y la terapia cognitiva. Sin embargo, especialmente influyentes en nosotros ha sido una serie de avances en la teoría psicoanalítica contemporánea, a la que colectivamente se ha denominado teoría relacional. Para él, por lo menos, o para ellos en este texto de la Alianza y en parte de su propuesta, la teoría relacional es la base de la integración, por eso es una integración asimilativa, pero utilizan otra cantidad de teorías para articular elementos a él. Entonces aquí hay tres elementos tomados directamente de los autores como para ilustrarles estos modelos de integración. Ahora bien, partiendo de acá vamos a mirar de una manera muy breve el modelo integrativo de la universidad al que nosotros trabajamos y con el que les voy a presentar el caso de esta persona. Este es un modelo que está ligado a un programa de formación que es una maestría en clínica psicológica de algunos datos, en donde yo destacaría un ejercicio muy interesante al que todos ustedes están invitados, que es la realización de staff clínicos. Los staff clínicos son espacios donde, bueno, tenemos varios, pero hay uno que es virtual. Diferentes profesionales, pueden ser médicos, del ámbito médico, del ámbito de esta maestría, de otras maestrías, terapeutas egresados, no importa. Personas que atiendan pacientes, llevan casos y nosotros los analizamos a la luz del modelo que les voy a presentar. Por ejemplo, tenemos este mismo staff en un hospital muy grande, el más grande de Medellín, el Hospital General, donde han llevado casos neurólogos, médicos internistas, no hay ningún problema, se puede trabajar. Si a ustedes les interesa, yo les puedo enviar el link. Nosotros nos contactamos los lunes a las 7 de la mañana y es entrada libre. Ese es como el foco en el que nosotros hemos estado trabajando para desarrollar este modelo. Y a la derecha encuentran un artículo publicado hace 3 meses donde resumimos lo que yo les voy a hablar, este modelo. Tenemos como algunas premisas. Tenemos una ontología relativista, por ello ni la objetividad ni la verdad universal, el legalismo, están dentro de nuestras lógicas. Pretendemos, claro, imaginarán una apertura teórica. Allí nosotros trabajamos los tres modelos de integración asimilativa por factores teóricos, por factores comunes y el transteórico de alguna manera. Y para nosotros es muy importante también la inclusión del psicólogo en los procesos de análisis. Lo van a ver cuando veamos la obra de teatro. Ya sé que suena raro, pero ya lo vamos a ver. Entonces este modelo tiene como estas premisas. Y está compuesto el modelo por 8 elementos, 8 factores comunes de cambio, los cuales cuando se articulan crean como una ruta de pensamiento, como unos pasos, digámoslo así, que realmente no son pasos porque no es estricto, pero que uno lo aprende como si fueran unos pasos. Esos elementos son, se los voy a mostrar todos de una vez, estos 8 factores comunes. El primero de ellos, las condiciones de entrada. Ya vamos a ver cómo se organizan. Yo primero les voy a hablar de ellos, luego les voy a mostrar la ruta, cómo se organiza. Esa ruta de pensamiento, de razonamiento clínico. Las condiciones de entrada son esos elementos previos a la atención o en una de las recursiones del análisis, que uno dice, esto es muy importante, esto es fundamental, esto puede tener efectos a futuro muy fuertes, aunque nosotros no trabajamos con lógica de causa y efecto. No podemos determinar los efectos, pero sí podemos asumir, no por probabilidad, sino por posibilidad de que eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a darles un ejemplo. Si yo estoy en una institución de salud, en mi consultorio, y desde el consultorio le grito al paciente que está en el corredor, al que sigue, Juan Carlos Jaramillo. Juan Carlos me escucha y entra al consultorio. Es muy probable que eso genere asuntos diferentes. Así yo me paro del escritorio, voy al corredor y le digo, Juan Carlos Jaramillo, y le pido que siga. Uno asume, infiere, que no es igual gritarle al paciente desde el escritorio a ir al corredor. Lo inferimos, pero no podemos definir como causa y efecto qué va a pasar, lo podemos sí evaluar después. Eso está basado en algo que se llama teorías del caos, que es una
de los fundamentos, la epistemología compleja, uno de los fundamentos de la maestría. Puede haber elementos de condiciones de entrada del paciente. Por ejemplo, ustedes miran en la historia clínica, paciente con hipoacusia severa. Eso es una condición de entrada, seguramente, porque ya saben que muy probablemente tendrán que hacer ajustes. No saben cómo los va a afectar, pero hay que hacer ajustes. Entonces, hay, como les decía, condiciones del paciente, del terapeuta. Yo siempre pongo un ejemplo muy maluco. Al terapeuta se le muere el perrito el día anterior. Eso es una condición de entrada casi seguro, porque él no va a estar igual tras esa muerte para atender al paciente. O puede haber contextuales, situaciones del contexto. Yo les di un ejemplo ahora. Los pacientes a nosotros nos llegan en las empresas donde reciben pacientes dentro del sistema, las instituciones de salud, con un número de citas predeterminado autorizado. Entonces ellos llegan con una autorización por 5 citas y ya. Se puede renovar, pero no sabemos si la van a autorizar. Motivo de consulta, igual a cualquier motivo de consulta tradicional, solo que ahí nosotros buscamos la fractalidad en los motivos de consulta, o sea, qué tienen en común cuando hay varios motivos de consulta. Los objetivos clínicos. Los objetivos clínicos son para nosotros el problema. ¿El problema qué quiere decir? Un problema no es algo malo o bueno. Un problema es algo que uno quiere cambiar en acuerdo con el paciente, la mayoría de las veces, o con las personas que se relacionan con el proceso. Entonces nosotros definimos objetivos clínicos con lógica procesual, esos van cambiando a lo largo del análisis. Teorías y técnicas, ustedes ven, no tiene explicación porque las teorías y técnicas son aquellas que uno recoge, que uno retoma al hacer el análisis de caso y que son las más pertinentes para articular integrativamente para ese caso con el fin de lograr los objetivos que uno busca. Tenemos acciones, lo que hacemos para lograr los objetivos y la implementación y muy importante, la evaluación de las acciones. Nosotros evaluamos permanentemente si eso que hacemos está modificando o no los objetivos. Además, tenemos dos factores comunes de cambio que creemos todas las terapias están, pero a veces no son tan evidentes. El primero es el cuento, así lo denominamos. El cuento no es más que una historia narrativa que le permite a uno entender cómo comprende el terapeuta el caso, sin teoría. El cuento es la comprensión que en cada momento tiene el terapeuta de su caso, sin teoría. Esto en otros lugares lo utilizan, nosotros lo formalizamos de esta manera y es muy sencillo, se resume de una manera muy sencilla. Si ustedes están en la clínica, están atendiendo a un paciente, terminan la consulta, salen por el corredor hacia la cafetería y una compañera se les une y les dice, ay, ¿para dónde vas? Ay, voy para la cafetería, vamos juntos, ok. Y esta compañera les pregunta, oíste, ¿cómo te fue con esa paciente? Es muy probable que ustedes no le respondan teóricamente. Mira, tiene un super yo rígido, sádico. Muy probablemente no. Probablemente le van a decir, ah, paciente. No, 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 no. Parece un yoyo. Va y viene. Estira la pita, recoge la pita. Es una cosa muy difícil de manejar. El yo-yo es la comprensión que tiene el terapeuta del caso y es muy útil a la hora de pensar en esta formulación de caso qué hacer con el paciente. Y finalmente tenemos el vínculo, lo que le decimos el vínculo, que finalmente se traduce en algo que es obra de teatro. ¿Qué es lo que nosotros miramos cuando pensamos en el vínculo o en la obra de teatro? Lo que nosotros miramos es, de alguna manera, el mundo vincular del terapeuta y el mundo vincular del paciente. Si ustedes quieren, hay muchas teorías que hablan de esto. Arranquen con Bowlby, los modelos internos de trabajo, el guión paterno y el guión personal desde Fernández, el esquema relacional o interpersonal que de alguna manera es el ciclo interpersonal de Safran, la matriz relacional que tal vez es la más reconocida de Mitchell, los guiones familiares, el guión de vida de Erzinque, desde el análisis transaccional los estados del yo y para nosotros el vínculo. Son como esos patrones vinculares fundamentales que nosotros tenemos y que nos mueven en la vida. Patrones que se constituyen en relación con otros. Por eso le decimos una obra de teatro y que nos dan unos roles. Esta es la descripción de los elementos que fíjense cómo se articulan y ya vamos a entrar al caso siguiendo este modelo. Se presenta lineal, realmente debería ser tridimensional, pero se presenta lineal el modelo. Uno primero va a las condiciones de entrada, pasa al motivo de consulta,
va planteando unos objetivos clínicos, recuerden, no tiene que ser en ese orden, y pasa al cuento. A medida que uno escucha al paciente, a medida que uno va pensando qué es lo que sucede acá y va pensando también en cuál es el problema, o sea, lo que quiere cambiar, uno va pensando en qué es lo que narrativamente, y narrativamente puede ser pintura, escritura, poesía, no importa, de qué manera puedo representar yo lo que este paciente está viviendo. Para que a medida que yo voy creando eso, voy pensando en cuáles son las teorías y técnicas que me permiten alimentar el cuento, sustentar el cuento, de tal manera que en ese ejercicio yo pueda comprender los objetivos clínicos, no solamente desde lo que yo creo y siento, el yo-yo, sino teorías que sustentan el yo-yo en esta persona con ese contexto. Para, a partir de ahí, planear acciones orientadas a cada objetivo, implementarlas y finalmente siempre evaluarlas. Fíjense que es como un circuito. Vuelvo a los objetivos, eso implica reevaluar objetivos, mirar otra vez el cuento, pensar otras teorías, planear nuevas acciones, implementar y evaluar, aparecen otros objetivos y es recursivo como un tirabuzo en este movimiento que gira alrededor de la obra de teatro, de lo que yo les mencioné ahora, de esa lectura de la obra de teatro. Pero cuidado, la obra de teatro es la del paciente y también la del terapeuta. Por eso la autorreflexividad del modelo. Pensando en eso, entonces, vamos a mirar, espero que tenga alguna claridad lo que les he dicho, vamos a mirar el caso. Vamos a mirar cómo se plantea, obviamente haciendo una simplificación, solo para ilustrar el modelo, pero con una simplificación del mismo, cómo se plantea desde este modelo integrativo un proceso de intervención con el paciente que vimos en la primera parte. Entonces, lo que yo voy a hacer es presentarles cada uno de estos elementos cómo se lee, y eso cómo nos va conduciendo a través de las sesiones. ¿Qué es lo primero entonces para mirar? Lo primero que uno miraría son condiciones de entrada. Recuerden que esto es teoría del caos. El aleteo de una mariposa en Estados Unidos puede producir un tsunami en el Japón, algo que creo ustedes han escuchado muchas veces. Y es esas cosas pequeñas que nosotros realizamos en la terapia, pero que finalmente tienen realmente una injerencia bien importante desde la lógica de posibilidad en el proceso. Aquí solo tomo dos, algunas del paciente y algunas del terapeuta. Fíjense que en el paciente es fundamental tener en cuenta que hay intentos de suicidio previos, hay una muy pobre adherencia si uno quiere trabajar con ese concepto a psiquiatría y psicología. La familia que uno asume en la red de apoyo de entrada está muy cansada, lo culpabiliza y además por eso hace parte del empuje al suicidio, de aquello que le da un rol a él que de alguna manera lo lleva a intentar suicidarse. Y hay algo muy importante, hay pocas redes de apoyo, muy pocas redes de apoyo. De hecho, desde el nacimiento de él hay pocas redes de apoyo sólidas. Pero miren que aquí aparece algo muy interesante y es que las condiciones de entrada también son del terapeuta. En este caso, el terapeuta pues ha hecho un trabajo de reflexión personal, de reconocimiento de cuáles son sus roles al momento de atender. El terapeuta puede tener el rol de Superman, tírenmelo todo que yo me encargo. El rol del juez, ay María, usted haciendo eso y su familia matándose. Hay muchos roles que uno asume cuando atiende en psicoterapia y esos roles hay que identificarlos porque hacen parte de la obra de teatro y posibilitan o limitan los logros en terapia. En este caso, él ha identificado que tiene un rol de cuidador muy alto. Él cuida o cuida. Y su valía está muy centrada en el ser reconocido como alguien que cuida. Por eso, la tolerancia al rechazo como cuidador es algo delicado en la historia de esta persona. Trabaja exclusivamente en un consultorio particular, no tiene apoyos, redes que le ayuden a pensar el caso al menos constituidas y tiene formación teórica, entre otras cosas, en conductas del espectro suicida, lo que le da una posición previa para leer el caso que puede ser positiva, si es flexible, y la utiliza para leer el caso, o negativa, se intenta acomodar el caso a lo que sabe en su teoría. Ustedes ven, hay teorías del caos, yo ya les expliqué cuál es la lógica de eso. Motivos del consulta son súper interesantes. Él dice, poder sentirme más tranquilo, no vivir una vida prestada y controlar esas ideas o impulsos, pero recuerden que de alguna manera muy cercana a eso fue lo que le dijo la exnovia. Por eso ahí dice una lectura fractal. ¿Qué quiere decir fractal? Fractal es algo que cambia, es distinto, pero sigue siendo igual.
Eso es epistemología compleja, que recuerden es base de nuestra maestría. Un ejemplo de fractal, porque eso es muy enredado, muy simple es cuando ustedes ven una foto de ustedes cuando tenían 3 años, y otra cuando tenían 5, y otra cuando tenían 10, y otra cuando tenían 15, y otra hoy, es muy probable que digan, ay, yo cómo era de. Si lo piensan, esa persona que ustedes ven en la foto es ustedes y no es ustedes. Eso es un fractal. Básicamente eso es lo que uno persigue, que es lo que se repite siendo distinto. En este caso se repite lo que le dice la novia, él lo repite en consulta y de alguna manera la familia también lo trae por lo mismo, por fractal. Encárguese usted de él, pero es que de él se han encargado toda la vida y ellos nunca se han encargado. Entonces es importante leer esos motivos de consulta porque no son planos, sino que vienen con una carga histórica y relacional muy fuerte. Luego, aunque recuerden, no tiene que ser en ese orden, el terapeuta piensa en el cuento, o sea, yo cómo puedo resumir la comprensión de este caso. Este terapeuta encontró que este caso se podía resumir comprensivamente como un amor insufrible. Miren que es una paradoja. Es un amor insufrible. Y él dice, yo resumo este caso como amor insufrible. ¿Por qué lo resume como amor insufrible? ¿Cómo lo comprende él? Él lo comprende de esta manera. Él dice, él aprendió que lo aman y ama, y al mismo tiempo lo dejan y dejan. Él está en una paradoja, en un conflicto entre el amor y lo insufrible del amor. Él aprendió que lo aman y lo ama, pero lo dejan y dejan. Y él se ha movido a través de eso toda la vida. Y a partir de este cuento, que fíjense que no tiene teoría todavía, es comprensión. La teoría será integrativa, ya la voy a mostrar. Él dice, eso nos mete en un ciclo. Si ustedes quieren, pueden hablar como les hablé ahora de los patrones, en fin, ciclo interpersonal. Pueden trabajarlo de muchas maneras, ya teóricamente. Se comporta como alguien sumiso, entregado y pegachento para no ser rechazado. Pero hay un intenso temor y certeza de que va a ser rechazado. Y al mismo tiempo, siente que él tiene mucho para entregar, pero aquello que entrega no es suficiente, o sea, él no es suficiente. Y eso es lo que nos lleva a pensar en, aprendió que lo aman y ama, pero también que lo dejan y dejan. Esto lo lleva a relacionarse con las otras personas con la lógica del amor insufrible. Creo que lo pueden ver con las novias y con la familia. Entrego todo, pero termino asfixiando. Me encargo del otro, pero termino haciendo que el otro además me canse, se funda conmigo. ¿Sí? Y eso entonces lleva a que lo rechacen. Finalmente lo van a rechazar. Y al rechazarlo, pues se va a activar un circuito que es el circuito de agredir, porque no lo aman y merece ser amado, castigarse, porque finalmente también se lee como alguien que le falta y es culpable de lo que le pasa, para a partir de ahí poder volverse a pegar, encontrar el nicho que lo apegue y repite el ciclo. Entonces fíjense que el cuento lo que hace es mostrarnos una lectura comprensiva que arranca por un título, Amor Insufrible, y nos permite dar una lógica muy básica. Como les he dicho, esto es un resumen, pero que le da norte y orden al caso de manera sistemática. A partir de acá decimos, hombre, ¿y de dónde sale Amor Insufrible? ¿Cómo podríamos explicar desde el mundo vincular del paciente, desde su historia vincular, cualquiera sea la teoría que usen de las que les mostré antes, de dónde sale ese rol de amor insufrible, esa lógica de amor insufrible? Y ahí es donde viene la obra de teatro. La obra de teatro nos permite, en esta hipersimplificación de la obra, pensar cuáles son los personajes de esa vida que han encarnado unos roles que finalmente lo han llevado a él en la interacción a asumir el papel de amor imposible e insufrible. Entonces los vamos dibujando. El primero, el padre. Uno diría en el papel de punto negro, ese es el nombre que le damos al papá, punto negro, el papá. ¿Se acuerdan que él dice que el papá ve el punto negro en la pared blanca? Pues el rol del papá, al menos para leerlo, que no estamos leyendo hoy, es de punto negro. Él es una persona dominante, hiperexigente, ese es su rol. Siempre insatisfecho y distante. Y pareciera que el mensaje del papá es, si algún día tú llegases a hacer lo que yo quiero que seas,
bien, pero es que nunca lo eres y nunca lo vas a hacer. Ese es el mensaje que hay detrás. El rol de la mamá es la persona que limpia esos puntos negros imaginarios, no solamente los que existen, sino los que podrían existir. Atenta al papá. Ella está enseguecida por el papá y solo ve lo que el papá ve o lo que podría ver. Y eso hace que ella sí vea a su hijo, pero finalmente no es relevante, no es un foco. Si uno pensara más o menos qué es lo que se le pasa a la cabeza por la mamá, cuál es su modelo vincular, es te quiero, pero no me puedo ocupar de ti. Tan solo si no molestaras, tan solo si no fueras un amor insufrible. Cuando nosotros hacemos esto, hacemos un análisis de las interacciones entre los diversos personajes. Yo solo les voy a presentar dos. La madre hacia el papá de sumisión y el padre hacia la mamá de dominio. Eso tiene mucho que ver con el análisis de Verne. Los cuidadores entran en un paquete. Los cuidadores se leen en su rol como los que reciben la mancha, pero no la pueden limpiar. Es un encarte, es como que lo salpicara. Entonces se la van chutando. Lo queremos, pero es un encarte, no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de sus papás irresponsables, y es como si ellos pensaran, si tan solo pudiéramos descargarlo, soltarlo, definitivamente, pero no podemos. Y la hermana lucha por ser una pared blanca, por no ser mancha. En mí no hay mancha. Ella dice, yo hago lo que quiere mi papá y yo trato de no cargarme con las cosas de mi mamá. Y por eso he aprendido que el silencio complaciente es un amor muy, muy importante. Así consigo amor, silencio complaciente. Para la relación con su hermano, ella pensaría, ¿por qué hace ruido mi hermano? Si él hiciera lo que le dicen, no pasaría nada. Estas son, en un resumen muy rápido, los cuatro actores que al confluir en la obra de teatro crean, propician la emergencia de un rol, que es el rol del paciente amor insufrible, porque es una paradoja vincular. Lo quieren, no lo quieren, están, no están, quiere, no quiere, está, no está. Este elemento nos permite pensar asuntos de la intervención porque cuando toquemos al paciente vamos a tocar elementos de la obra de teatro, vamos a tocar elementos de esos personajes y ahí se pueden generar una cantidad de dificultades o de posibilidades que tenemos que considerar. Pero antes de eso, tenemos que entender que el terapeuta también trae su obra de teatro, también trae su mundo vincular, su mundo representacional y que dependiendo de las características de ese mundo representacional va a vincularse con este paciente de una manera u otra, con esta familia, y va a propiciar o limitar una u otra forma de intervención. Por eso para nosotros es esencial que el terapeuta también conozca su obra de teatro. Yo acá traigo un resumen, obviamente muy pequeño, no la voy a hacer, en donde les propongo o les planteo lo que se le propuso al terapeuta y fue, usted tiene que pensar en su obra de teatro para poder tener claro cuál es su rol. Fíjense que si el rol de él es un rol protector y se activa el rol protector, aunque si ustedes piensan en modos, pues se va a activar, modos de esquema se va a activar indistintamente uno u otro, eso va a implicar una forma de trabajo, que no es lo mismo si usted lo rechaza por ser hipersensible a sus fallas o si usted es sumiso o silencioso. En la interacción entre ambos, en la intersección entre ambos, se van a producir las condiciones para la alianza terapéutica. Por eso leer la obra de teatro para nosotros es fundamental, la de los dos. ¿Qué viene a partir de acá? Ya tenemos condiciones de entrada, motivo de consulta, cuento, obra de teatro. Ahí viene algo y es, hombre, ¿y desde qué teorías podríamos entonces alimentar la lectura de este caso para lograr objetivos? Yo puse primero la teoría, pero podría haber puesto primero objetivos. Nosotros podríamos trabajar desde muchas teorías para comprender el amor insufrible y empezar a plantear objetivos para intervenir algunas de las consecuencias del amor insufrible. Teorías para leer amor insufrible, por ejemplo, la teoría, yo las voy a poner todas de una vez. Por ejemplo, las teorías de la teoría de Kemper, organización de personalidad, donde, por ejemplo, él podría entrar en una lógica de una organización de personalidad depresivo-masoquista que nos aportaría elementos para leer en nivel de integración de identidad, mecanismos de defensa, prueba de realidad, formas de vínculo, elementos que nos ayudan desde la organización de personalidad. Y en este caso del tipo, entender amor insufrible. Pero también podríamos utilizar en una vía muy similar propuestas de la estructura fóbica, del proceso de intervención con la estructura fóbica de Fiorini, que en algunos elementos es asimilable al depresivo masoquista de Kemper.
Él nos habla de proceso de intervención porque nos muestra las dificultades que hay al principio, cómo se pueden ir sorteando y qué puede venir después. Es válido, podríamos usarlo, apalancándonos además para profundizar en los movimientos que se pueden presentar al interior de la consulta, en una profundización en los modos de esquema y en los estilos de afrontamiento y las respuestas de afrontamiento a través de la terapia de esquemas. Nos podría dar una perspectiva de movimiento que se articula con la lectura del proceso de cambio que nos da Prochaska. En qué fase está, qué nivel tiene, qué podemos intervenir, de tal manera que organicemos los objetivos por planos, por niveles, porque no están en una única bolsa. Agregando además una lectura del tipo de apego, del tipo de vínculo, los tipos de vínculo que se pueden activar allí. Aquí podemos trabajar a Mario Marrone o ya específicamente para psicoterapia el texto del apego en psicoterapia de Bolling, que nos habla de diferentes presentaciones terapéuticas de los tipos de apego. Fíjense que estas teorías, obviamente esto es una muestra corta de las teorías que se pueden usar, se pueden articular, de hecho se articulan para entender, comprender el amor insufrible y para plantear intervenciones, ya las vamos a ver. Entrando en un tipo de integración asimilativa basada en Kember, que articula elementos multiteóricos, muy de la lógica, está la perspectiva de Prochaska, y por factores comunes. ¿Esto en qué se traduce? Ya con esto estamos acercándonos al final. Al planteamiento, este no me voy a detener, es el modelo de Prochaska por niveles, que ayuda a organizar los objetivos. Los objetivos se plantean en un nivel, aquí no está porque él no lo trabaja, yo lo agrego, nivel orgánico, sintomático, cognición, en fin, diferentes niveles, y eso ayuda a organizar los objetivos. Nos lleva entonces a pensar para cada objetivo, leído desde la teoría anterior, centrado en el foco del cuento, cuáles serían los objetivos iniciales y qué hacer, sabiendo que los objetivos se modifican porque la lectura es recursiva. Primer objetivo, evaluar la necesidad de acompañamiento farmacológico, psiquiátrico farmacológico. Aquí tendríamos de pronto conocer muy bien en acciones, conocer muy bien la historia clínica, tal vez solicitar una interconsulta por psiquiatría y tal vez un contacto por contratantes previos, acciones ligadas al objetivo. No son todas las acciones, pero es un ejemplo. Un segundo objetivo fundamental cuando se habla de conducta del espectro suicida, identificar los gatilladores emocionales, relacionales, contextuales asociados con la conducta para reducir su relación con el pasaje al acto. Acá que tendríamos un análisis detallado en el día a día de lo que siente, piensa y hace con respecto a los gatilladores y evaluar las estrategias funcionales y disfuncionales que ha utilizado y utiliza el paciente para evitar el gatillador. Tercer objetivo, identificar la forma o las formas, es en plural. Por eso les hablaba de modos. Si se dan cuenta, las teorías que les propuse alimentan estos objetivos, cada una de ellas. Identificar la forma vincular que establece con el terapeuta para no entrar en su lógica vincular a ciegas. Uno entra en la matriz relacional del paciente, pero no puede ser a ciegas porque entonces ya no es matriz terapéutica. Estar atento a los polos relacionales, elaborar las microrupturas con este paciente es muy importante y también la respuesta emocional del terapeuta. Y finalmente, poco a poco ir evaluando alternativas de vinculación no polares, ya sea existentes o que se puedan crear. Finalmente esto se traduce en identificar el tipo de red protectora que existe o crear redes protectoras. Y aquí están algunas de las acciones. Identificar el lugar de otros significativos, como gatilladores o contenedores, identificar redes de apoyo posibles existentes y enseñar a activar las redes de apoyo. Esto es un resumen en el cual les he mostrado hasta ahora cómo tenemos desde las condiciones de entrada hasta las acciones que realizamos. ¿Qué es lo que luego hacemos? Y acá volvemos al modelo. Cada uno de los elementos que les he presentado los vamos implementando y estas acciones, cuando vamos implementando acciones, evaluamos si han tenido o no impacto en los objetivos para identificar desde la comprensión del caso, la lectura vincular y las teorías que no hemos visto, qué hemos visto y está bien, qué tenemos que agregar y en esa línea qué objetivos se han cumplido y qué objetivos nuevos aparecen para volver a hacer todo el modelo. Esta es la lógica que tenemos del modelo recursivo integrativo de la maestría. Finalmente, ¿esto qué implica? Pues una integración en psicoterapia donde nosotros planteamos una psicoterapia para el paciente
fundamentada en una lectura comprensiva del caso, con una lectura integrativa amplia, contextual, o sea, no hay teorías en principio que estén vetadas. Eso sí, se los he dicho todo el tiempo, sistemática, no es como a uno se le ocurra, que pretende ser muy pertinente porque es para el paciente, inclusiva teórica y técnicamente, en donde tratamos de trabajar por planos de la experiencia, planteando muy claramente los objetivos, con unas acciones delimitadas, lo cual nos lleva a tratar de evaluar también la efectividad, que sea evaluable de alguna forma, pero evaluable, siempre evaluable. Y creemos, esto ya será motivo de otra reunión si algún día lo vemos, apropiada a la época que vivimos, a la contemporaneidad. Acá hay un texto que les mencioné antes, si lo quieren ver, que habla de este modelo, profundiza en el modelo, y también les quería mostrar cantidades de alternativas que hay en terapias integrativas. Terapia cognitiva analítica, este handbook se lo recomiendo porque hace una muy buena recopilación. Hay una segunda edición del 2019, una muy buena recopilación de lo que es la terapia integrativa y lo que hay hoy. Fíjense, terapias integrativas para trastornos de ansiedad. Esta para los que trabajan las perspectivas en Colombia les decimos dinámicas relacionales o fetales y la integración en terapia. Aquí hay una multiteórica para trabajar con familia que se desprende del modelo de Prochaska, muy interesante. Y este de Héctor Fernández es un modelo argentino, un modelo integrativo argentino que es muy, muy interesante para uno profundizar un poco más en las posibilidades. Y finalmente, este es más raro, pero también lo quería traer porque es una psicoterapia integrativa existencial que no es tan común encontrar. Entonces hay muchas opciones. Yo solo les quise traer una con una casi que viñeta de caso para mostrarles cómo trabajamos. Bueno, hasta acá lo que quería traerles. No sé si hay algún espacio para preguntas, inquietudes, comentarios, agradeciéndoles su disposición para estar en esta reunión. Muchas gracias, Juan Carlos. Se abre un espacio para preguntas, para comentarios, eh, si quieren hacerlos a través del chat o si quieren encender sus micros, pueden también levantar la manito y les damos paso. Lo estamos escuchando ahí. Puede compartir, a ver, están comentando ahí. Vamos a mirar el chat. Creo que la gente se está animando a hablar a través del chat. Yo voy mirando por acá. Eh, Contacto. Muy interesante. ¿Puede compartir el doctor sus datos de contacto, por favor? Juan Carlos, quizá un correo electrónico. Ahí va el correo, ya lo envié. Vale, fantástico. Pedro Roberto Espinosa, ahí tienen el contacto del doctor Jaramillo. Em, No sé, alguno de ustedes si se encuentra en estos momentos. Mira, tuvo una vida mejor, lo solucionó. Todo el mundo quiere un final feliz. La realidad es que el terapeuta que está trabajando con él apenas lleva 5 sesiones, entonces están empezando apenas. Pero creo que el solo hecho de que él en este momento esté, yo voy a decir, enganchado, y la familia haya abierto una puerta, estoy contando cosas que no les conté ahí. O sea, él dice que él encuentra sentido a empezar a trabajar con objetivos cortos, con objetivos muy, muy puntuales, que no lo siente amenazantes. Y con la familia también se ha hecho un trabajo en el cual se ha podido de alguna manera abrir la puerta para que ellos entiendan que su lugar ahí es importante y que puede haber alternativas de lectura distintas a las que ya tienen de lo que le pasa a él. Eso ya nos da una idea, nos da una idea de que de pronto puede haber posibilidades, pero no, no sabemos, no sabemos. Por aquí hay una pregunta sobre un caso particular. Fíjate que si tú piensas en un caso particular, no te podría dar una respuesta estándar, porque según el modelo nuestro, cada caso tiene sus características. Lo que yo te sugeriría es piensa en el título del cuento de tu caso, mira el modelo y a partir de ahí lo puedes trabajar. O si quieres, a través del correo, quienes quieran conocer un poco más de esto, me escriben o quienes tengan casos que quieran pensar con este modelo, me escriben y ya sea particularmente o en el staff de los lunes a las 7 de la mañana, porque a quien me escriba yo le envío el link
lo puede presentar y lo discutimos. Pero no hay respuesta estándar. Previamente no la hay. Primero hay que comprender el caso. Uno podría decir mil cosas, pero es mejor conocer el caso, ¿vale? Hay que mandarlo a psiquiatría. Bueno, hay una recomendación en general cuando las personas tienen conductas del espectro suicida en general, pero sobre todo cuando son de alto riesgo, la sugerencia que yo hago, yo les conté que yo trabajaba desde hace varios años, muchos años, conductas del espectro suicida es nunca trabaje solo con el paciente, siempre trabaje en red, o sea, no lo atienda solito. Y una parte fundamental de la red es la evaluación y acompañamiento psiquiátrico. Entonces, más allá de mandarlo al psiquiatra, es que el psiquiatra hace parte de la red que tenemos que crearle al paciente para que pueda estar cubierto. Insisto, sin pretender respuestas estándar. En el caso de esta persona es fundamental que haya un buen psiquiatra, no cualquier psiquiatra, muy buen psiquiatra. Fíjate que aquí hay una pregunta. ¿Cuándo se sabe cuándo ha terminado el proceso? Si recuerdas, Laura es quien escribe esto, recuerdas que se plantean objetivos y se replantean objetivos y se replantean objetivos. Eso lo decidimos o eso se decide con el paciente cuando se agotan los objetivos. Ya cumplimos los objetivos y estamos bien. Ahí para el proceso. No hay una predeterminación. ¿Cómo fue la vincular en este caso? No entiendo. Me imagino la vinculación con el paciente, con la familia. Una vinculación de mancha negra de la que me tengo que desencartar. Es como algo sucio en la pared y nosotros no queremos nada sucio. Inicialmente. Inicialmente. Luego se ha podido trabajar un poco con ellos y ha sido interesante. Sobre todo porque el papá se ha prestado para escuchar, que no se pensaba que fuera así. Yo voy a mirar algo más a ver qué hay acá. Denme un segundo, yo subo el chat. No lo he podido subir. Yo te lo leo, Juan. Comentaba Vale, en un momento sobre el terapeuta en un consultorio privado. Con esto quiero sí. preguntar, ¿es importante que el psicólogo también tenga una red de apoyo para el paciente? Es decir, una evaluación interdisciplinaria o consultar con otros psicólogos. Pues yo creo que, bueno, ustedes tienen una cantidad de posgrados en INICEP. Ustedes saben que el terapeuta necesariamente debería tener un espacio de asesoría que lo acompañe, no solo de terapia personal, sino de asesoría. Y para casos de conducta del espectro suicida es altamente recomendable tener una red de apoyo que le ayude no solamente a pensar el caso, sino a identificar los asuntos personales que se están moviendo. Recuerda que yo les decía, este psicólogo es hiper cuidador y cuando siente que hay un rechazo, se le activa todo el, lo estoy haciendo mal, no funciona, ¿qué más puedo hacer por él? Y ahí se va a enredar. Ahí la red le dice, hey, cuidado, y le ayudan a elaborar eso. No es que no pueda estar, sino que se tiene que dar cuenta de que eso pasa. ¿Vale? Juan Carlos, otra pregunta. ¿Y si el Sí. paciente se va? Si el Entiendo paciente yo, se va, si deja de asistir a las consultas programadas, si de forma unilateral pues decide no continuar, ¿no? con el proceso. es un derecho. En el encuadre tú le explicas a la familia y al paciente, y eso es una de las cosas que estaban en las acciones, las redes que ellos tienen y pueden activar. O sea, tú no eres la única red, hay muchas redes. Por ejemplo, en Colombia, aquí en Medellín tenemos Ujú. líneas telefónicas, tenemos lugares donde se puede acudir, le dicen escuchaderos, tenemos para el sistema de seguridad social que el paciente tiene, su aseguradora tiene lugares donde ir por urgencias, ¿cierto? Hay otras personas en la red que yo le estoy creando a donde él puede consultar. Cuando yo lo encuadro y le doy a la familia todas estas opciones, el paciente puede que te deje, pero por lo menos yo hice el ejercicio de tratar de crearle una red. Ahora, miren que es muy bonita la pregunta. Si el paciente se va y yo estoy en el rol de juez juzgándolo, claro que tenía que ir, es que ese tipo no es capaz, ese es un bobo pendejo que cree que el mundo tiene que correr detrás de él. Ahí va a volver a hacer un intento, lo quiero ver cuando vuelva. Ese es el juez. Ujú. Pero si yo estoy en el papel del salvador, no, pero ¿cómo se va a ir? Ese tipo está en un riesgo terrible, yo lo tengo que llamar, yo lo tengo que buscar, le insisto, llamo a la familia, le busco. ¿Sí me siguen? Yo tengo que Total. estar atento a qué se me mueve a mí para saber por qué respondo de la manera en que se me mueve
cuando el paciente se va. A partir de ahí, tengo que identificar qué es lo mejor que puedo hacer por el paciente, no por mí. Por eso la obra de teatro del terapeuta es fundamental. Juan, otra pregunta. Sí, Cuando tienes varios intentos de suicidio previos, ¿cuál sería la prognosis? depende de la referencia bibliográfica, pero tú encuentras algunas referencias que te dicen que si un paciente tiene, y recuerden que esto es estándar, y ya creo que se han dado cuenta que el estándar, pero vale señalarlo. Si un paciente tiene un intento de suicidio, incrementa un 30% la posibilidad de un nuevo intento. Si un paciente tiene dos intentos de suicidio, puede incrementar un 50 o 60% la aparición de un nuevo intento. Si un paciente tiene tres intentos de suicidio o más, puede llegar al 80 o 90% de probabilidad, en este caso, de que haya un nuevo intento. Es un estándar, pero ustedes pueden encontrar referencias bibliográficas, referencias de investigación que les dicen eso, o sea, la prognosis, y ese es uno de los criterios fundamentales en la conducta del espectro suicida. Intentos de suicidio previos son un muy mal indicador, pero cada caso trae su gracia. Nos comentan aquí como comentario, qué difícil cuando tenemos personas cerca o pacientes que nunca mostraron ideaciones suicidas y solo cometen el acto. Para uno como terapeuta se vuelve frustrante. Sí, es muy, muy complejo porque hay casos donde uno no, yo no estoy tan seguro de que ellos no digan que nada, sino que uno no se da cuenta. Mm. Yo les cuento que también en investigación en conducta del espectro suicida se ha encontrado que alrededor de un 80 o 90% de los pacientes que tuvieron intento o consumaron el acto, de una u otra manera, de una u otra manera habían dado señales que podrían haber sido indicadores de riesgo. En general, hay aviso. Lo que pasa es que es muy difícil a veces agarrarlo. Y eso genera, volvemos a la obra de teatro del terapeuta, genera en el terapeuta cosas muy complejas. Por ejemplo, se me suicidó un paciente. Eso es terrible cuando usted lo plantea de esa manera. Usted no se le suicida a un paciente, pero uno lo puede llegar a sentir así. Y eso se convierte en un asunto que uno arrastra de ahí para adelante, si no lo elabora. Juan, otro comentario aquí. El profesional que lleva la terapia al tratar un tema que ha sido hasta cierto punto tabú para la sociedad, ¿cómo debe de trabajar el terapeuta? ¿Le afecta llevar este tipo de temas? No sé No, si la no, he leído no bien. alcanzo a irte bien. Cuando el No terapeuta, sé ¿qué, si perdón? no sé si la he leído bien. Un momento, porque como no tiene mucha puntuación, estoy un poco confundida yo Se va también. uno derecho. Sí, sí, el profesional que iba a la terapia al tratar un tema que ha sido hasta cierto punto tabú para la sociedad, ¿cómo debe de trabajar el terapeuta? ¿Cómo debe de trabajar? ¿Cómo debe de trabajar el terapeuta? ¿Le afecta llevar este tipo de temas? O sea, yo creo que la pregunta, Juan Carlos, es si a ti te afecta como profesional llevar Ya, este tipo de temas. ahí fíjate que aparece algo muy importante. Si a mí siempre nos va a afectar atender un paciente. Afectar quiere decir que yo no me puedo borrar, yo siempre estoy ahí. Afectar en un sentido que me ponga mal, afectar en un sentido que me haga sentir mal. Por ejemplo, salgo de consulta y no me sale el paciente de la cabeza. Sueño con él por la noche, estoy preocupado si está bien. Eso es afectar en una forma que no está bien. Yo tengo siempre la opción, y ojalá no sea una opción, sea algo propio, de tener un espacio donde yo pueda trabajar esto, un acompañamiento de caso. Puede ser que en el acompañamiento de caso me ayuden a comprender qué es lo que se me está moviendo y a partir de ahí yo pueda utilizar a favor del paciente eso que a mí se me está moviendo. O sea, traduzco lo que a mí se me mueve a favor del caso. Si eso se puede hacer, no tienes que dejar el caso con acompañamiento. Pero si definitivamente no lo logras hacer y el paciente sigue pegado y te sigue generando esto, ayer nada menos hice una asesoría de este tipo con una niña que me decía, paciente, pues hagan de cuenta este, pero mucho más agresivo en los intentos. Y es una niña sin experiencia. Y ella me decía que el paciente la llamó el fin de semana, ella le contestó, y el domingo la tuvo pegada todo el domingo. Y ella el lunes lo primero que hizo al despertarse fue escribirle a ver si estaba mal. Y ella dice, llevo una semana que yo no me saco ese paciente de la cabeza, lo está teniendo hace 15 días nada más. Y el paciente está encima de ella todo el tiempo. Y ella dice,
Luego, así como me lo dice ella en paisa, en colombiano, la madre. La madre quiere decir ni por el diablo. Yo tengo que ser buena, yo tengo que ser capaz de atenderlo. Para ella ser buena es atenderlo. Y ella está pegada a eso. Y ayer hicimos una asesoría donde yo le dije, ser buena es un problema tuyo o es un problema del paciente. Y ese ser buena te está permitiendo ver al paciente o solo te estás viendo tú. No sé si alcanzo a ser claro. Si soy capaz de utilizar lo que me pasa a favor del paciente, como debe ser siempre, bien. Si no soy capaz, mejor referir. Bueno, a ver, ¿qué más nos cuentan por aquí? Cuando el paciente se suicida, ¿cómo lo puede trabajar el terapeuta? En su espacio personal de acompañamiento. Y si tiene un espacio terapéutico, también en un espacio terapéutico. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se suicida, te mueve cosas. Por ejemplo, imaginen si este paciente se suicida, para el caso de un terapeuta en el que fundamentalmente él es cuidador, va a tener unos movimientos personales distintos hacia el paciente se suicida y el terapeuta es fundamentalmente un juez que sanciona el que la persona se quiera matar. Son movimientos distintos. ¿Qué es lo que sí debe hacer el terapeuta? Elabore eso, trabájelo, póngalo en palabras y mire cómo eso se inmiscuye en su análisis de caso. ¿Para quién estás trabajando? ¿De quién son los objetivos? Otra pregunta, ¿y si la familia no se muestra cooperativa en este caso, cómo se continúa? Si existiera una relación de pareja, ¿habría que tener cuidado de no saturar a la pareja sin descuidar al paciente? Pipi, la respuesta es sí. Ahora, hay que tratar de crearle redes complementarias. Y si la familia en colectivo no se presta, hay que mirar si algunos de la familia se prestan. Puede que no sea en paquete completo la familia, pero puede que algunos puedan servir de red. En este caso, por ejemplo, la hermana, por ejemplo, fíjense que ustedes lo miran desde la obra de teatro. Uno diría, ¿el papá nos va a servir de red? Depende si lo metemos en una intervención paradójica. ¿La mamá nos va a servir de red? Podría. Tendríamos que tener las estrategias para convertirlos en red. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la mamá? La mamá está hecha para limpiar puntos negros. Podemos mostrarle que ella nos puede ayudar con el hijo limpiando el punto negro. Estoy haciendo una cosa aquí muy... Entonces la metemos en un tipo de intervención en la cual ella sigue haciendo lo mismo, pero cambia dramáticamente. Y no tiene que ser toda la familia. Si ustedes quieren conocer, bueno, ustedes lo deben conocer, intervenciones paradójicas, pues hay muchísimas líneas, pero yo les recomiendo a Giorgio Nardone. Giorgio Nardone trabaja con obsesiones y fobias, con trastornos de la alimentación y las intervenciones en gran medida son paradójicas. Lo paradójico quiere decir que yo me meto en la lógica del paciente para obligarlo a cambiar dentro de su lógica. Y es muy bonito. Bueno, vamos a por las últimas dos preguntas, ¿vale? Dale, dale. Em, Vale. Cuando se refiere a la atención del paciente de manera acompañada, es invitar a la red de apoyo a la sesión uy, espere, que es que ahora mismo es justo como que entró como un mensaje más y se movió. Vuelvo a Ujú. repetir. Cuando se Dale. refiere a la atención del paciente de manera acompañada, es invitar a la red de apoyo a la sesión. Y si él o la paciente prefiere o quiere estar solo en la sesión, Puede ser invitarlos a la sesión, puede que no. Depende del análisis de caso. En el caso de este paciente, sí estuvieron en la sesión. Cada caso te define si los vas a invitar o no. En este caso, sí, estuvieron en la sesión. Y muy probablemente algunos de ellos o todos van a estar más adelante. Pero precisamente porque se ha sentido cierta apertura con respecto al paciente y al problema del paciente. nos preguntan, si el paciente comete el suicidio, ¿el terapeuta puede dar contención a la familia o no es recomendable? En este caso es probable que pueda generar contención porque recuerden, en el encuadre siempre se habla del riesgo y el riesgo no es responsabilidad, no se me mata el paciente, del terapeuta. Porque si el terapeuta acepta eso, está cayendo en el juego de la familia, se acuerdan de la obra de teatro, encárguese usted de él. O sea que si él se mata es problema suyo. No, yo no puedo entrar en esa lógica. Por eso puedo contener a la familia si estoy por fuera de esa lógica.
porque cuando yo hago el encuadre y en las primeras sesiones, claro, yo recibo al paciente, pero yo no lo recibo como el encarte, sino que aquí nos tenemos que encargar de él como red, y ellos son parte esencial de la red. Desde ahí cambia la lógica de contención. Un comentario. Considero importante que cada terapeuta tenga sus sesiones o técnicas de autocuidado y sepa establecer límites con su paciente para que no ocurran situaciones de saturación emocional del paciente hacia el psicólogo, sin esto suponer un no le importo a mi psicólogo. Muy buena ponencia, gracias por compartir su conocimiento. Vale, claro, la respuesta es sí, siempre tendremos que saber poner límites. Siempre, pues en la terapia y en la vida, pero, pero en la terapia siempre habrá que saber límites, poner límites. Fíjense lo que pasó ayer, antier, hoy es martes, el domingo, con la terapeuta que les digo. Todo el domingo se la pasó pegada de un celular. No, hay que saber poner límites. En el caso de ella, no, hay que saber poner límites, claro que sí. Pero para poner límites a veces uno necesita a alguien que le ayude a pensar si los límites son pertinentes, si son límites para mí o son límites para el paciente. Por eso siempre el análisis de caso es fundamental. Siempre tener un modelo de formulación de caso que le permita a uno comprender en dónde está. No importa el modelo, pero tenga modelo de formulación de caso. Es un mapa. Sin mapa estamos perdidos. Juan, y ya para acabar, ¿puede repetir el título de las intervenciones paradójicas? El del autor, lo voy Entiendo a que poner sí. acá. Sí. Giorgio Recuerden que Nardone. esta sesión clínica queda, Nardón, recuerden que esta sesión clínica queda grabada y va a ser subida próximamente, los próximos días, al canal de YouTube de ISEP. Quedará disponible para todos ustedes para que puedan visualizarla de nuevo. Yo creo que a veces, bueno, pues eso no, nos viene bien a todos, tomar apuntes. Queda a su disposición para incluso aquellos que son docentes y que quieren presentarle a sus estudiantes pues un caso de ideación suicida, también es un excelente material que el doctor Jaramillo nos comparte y les comparte a ustedes pues para estos fines, ¿no? Yo, bueno, pues ya va siendo hora de acabar esta sesión. Juan Carlos, mil gracias de nuevo por acompañarnos. Yo estoy feliz que todos ustedes hayan estado muy atentos, participando de una manera muy activa en este espacio y los esperamos a todos muy próximamente. Un abrazo para todos y feliz noche. Que estén muy bien. Feliz noche, cuídense mucho. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.